¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy tengo la suerte de estar con Juan Fernández, que es docente, biólogo, creador de una de las webs de referencia. De hecho, se lo estaba comentando ahora. Yo le conocí a él a través de su libro de evaluación formativa. De hecho, hace unas semanitas tuvimos por aquí a Mariana Morales. Y a partir de ahí ya le empecé a seguir en Twitter, luego le empecé a seguir en su página investigaciondocente.com, que se la recomiendo a todos los docentes opositores que me escuchan y a toda la comunidad que quiera formarse como docente. Y tras unas semanitas ya detrás de él, pues tenemos la suerte de tenerlo por aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, Diego. Encantado de estar contigo y nada, muy feliz de poder compartir un ratillo hablando sobre educación. Genial, genial. Bueno, como te he dicho antes, la primera pregunta, un poco por consecuencia de donde te conocí, te quería preguntar sobre la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa y sobre todo por qué los docentes deberíamos aplicarla? Bueno, a mí leer y conocer un poco la evaluación formativa me ha ayudado a vivir la evaluación no como una consecuencia final, Mm. sino como un proceso, digamos, diario. Entonces, a mí la evaluación formativa me gusta como idea porque tiene implicaciones en mi forma de dar clase. Generalmente pensamos en la evaluación como algo que sucede al final, o yo al Sí. menos lo pensaba así. Pero cuando leemos y conocemos un poco esto, nos damos cuenta de que evaluar en el fondo lo hacemos todos los días. Lo podemos Mm. hacer todos los días de una forma relativamente asequible y eso va a mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado. Entonces, al final, la evaluación formativa no es más que cambiar el propósito de la evaluación para convertirlo en algo que puede mejorar el aprendizaje del alumnado día a día y también cambiar nuestra práctica docente para mejorar ese aprendizaje. O sea, para mí eso es la evaluación formativa. Sí, y un poco a nivel legislativo, porque recientemente yo también preparo oposiciones, aparte de las formaciones y demás, me di cuenta que tanto en el Real Decreto de Infantil, primaria, secundaria, en todas las etapas, la frase común es que la evaluación, de hecho es el primer principio, debe ser global, continua y formativa. Pero claro, ese Formativa. punto de formativa, muchas ocasiones como que no lo concretamos. Pensamos, no, es evaluación formativa porque utilizo la rúbrica y realmente Claro, no tiene nada que ver. exacto. Bueno, de hecho, que la evaluación de esa formativa lleva ya muchas leyes, yo creo que Claro, tres al sí. menos. Lo que pasa es que es lo de siempre. Ponerlo en una ley lo convierte en ley, pero no lo convierte en Mm, práctica. Es un claro. poco la filosofía de mi blog, es eso, cambiar la práctica docente exige bastante más que cambiar las leyes, ¿no? Porque ya vemos que lleva mucho tiempo. Es verdad que ahora resuena más porque digamos que la evaluación formativa nos podemos encontrar, pienso que todos, es decir, es una práctica avalada por las pruebas científicas, entonces los que Sí. buscamos un poco eso, pues podemos ir. También nos permite ensartarlo en actividades innovadoras, y entonces hay gente que llega desde otro lado. Entonces, creo que es muy positivo porque también necesitamos puntos de encuentro, ¿no? De prácticas, mira, que podemos realizar todos, que, que realmente, independientemente del posicionamiento de las clases que solíamos realizar antes, lo podemos insertar muy fácilmente porque yo he incluido la evaluación formativa desde segundo de bachillerato, donde a Mm. lo mejor doy una clase donde hay una carga teórica muy grande, porque al final lo requiere el currículum, la propia ley también, hasta primero de la ESO, donde a lo mejor da mucho más pie a hacer indagación y demás, ¿no? Entonces, creo que en eso tiene una potencia enorme. Y es lo que comentabas un poco, que al final, tú que divulgas mucho en tu página web, la evaluación formativa también tiene amplia evidencia detrás. Y en muchas ocasiones Sí, los docentes como que gastamos tiempo en nomenclatura de cambio legislativo, que si la repetición, y en el famoso metaanálisis de John Hattie de aprendizaje visible, de las intervenciones que generan más impacto en cuanto a aprendizaje. Ahí arriba está la autoevaluación, si mal no recuerdo, las expectativas y la evaluación formativa. exactamente. La evaluación formativa del feedback es, y no solo el de Hattie, yo creo que Sí. es una cosa que se encuentra recurrentemente en la literatura. Es decir, es que es así, funciona. Lo que pasa es que, claro, en el feedback, por ejemplo, hay un estudio muy famoso que yo siempre cito de Kluger y Denisi, Mm. donde depende de cómo se haga el feedback puede tener efectos positivos o negativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, como tú dices, y eso también imagino que Mariana insiste seguro porque esa idea también le gusta mucho a ella, es una cuestión de propósito, es decir, ¿para qué evaluar? Más Mm. que los instrumentos que utilicemos. Entonces, muchas veces, y yo también me pasa, ¿no? Como docente lo que pedimos es instrumento, venga, dame cosas
Y esto es un cambio de propósito, es decir, la evaluación sirve para aprender, como también dice Neusa Martín, ¿no? Que Mm. escribe el prólogo. Es cambiar para qué evaluar. Entonces, entender que al final, cuando tú estás dando una información a posteriori, muchas veces esa información no se puede aplicar. O al menos esa información está totalmente descontextualizada del día a día en el aula, que es donde realmente se deben generar los aprendizajes, ¿no? Entonces, claro, la evaluación formativa lo que te propone es, bueno, aporta información día a día, de forma que al final, por eso el feedback va asociado muchas veces al Sí. tema este. Y ahí hay muchísimas pruebas de que esto puede mejorar un montón el desempeño del alumnado, especialmente de aquel con más dificultades, que Mm. muchas veces es el que más dificultades tiene para autorregularse y para comprender en qué punto está. Entonces, sabemos también que los que tienen más dificultades tienden a sobreestimar su aprendizaje, piensan que están cogiendo lo mejor, que están comprendiendo lo mejor de lo que lo están haciendo. Bueno, pues esto es una forma muy sencilla insisto en esto de sencilla, no porque sea sencillo llevarlo a cabo, sino porque al final es hacer lanzar preguntas, utilizar distintos tipos de ticket de salida, pregunta Mm. bisagra, para que también ese alumnado sea consciente de qué cosas está aprendiendo y qué dificultades tiene. Y luego, claro, nuestro papel ahí es apoyar y incidir en aquellas cosas en las que hay más dificultades, evidentemente. Entonces, también informa nuestra práctica. Y eso que has comentado, Juan, de hecho, recuerdo hace poquito que por Twitter compartiste un hilo sobre las características de buen feedback. ¿Podrías compartir con Sí, nosotros alguna característica para docentes un poco en relación a esto, que la evaluación formativa al final es feedback? claro. Mira, por ejemplo, en el hilo hay tres cosas que para mí son esenciales. Lo Mm. primero es que el feedback no puede estar muy separado del momento del Mm. aprendizaje, ¿no? En el momento en el que estamos trabajando. Cosa que, por ejemplo, pasa muchísimo, pues eso, con una nota. Entonces, a lo mejor la nota refleja que al principio de la evaluación, pues no se enteró de nada de los sistemas de ecuaciones. Mm. Ya, pero, o sea, dos personas con un 6 pueden saber cosas muy diferentes. En cambio, aquí decimos, venga, vamos a repasar sistema de ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Poniendo un Sí, ejemplo. sí, sí. Porque en esto ha habido un montón de problemas o hay un grupo que necesita pues, reforzar esa parte. Otra cuestión es que sea específico de una tarea, es decir, el sistema de ecuaciones, una actividad y que dé pistas también para, digamos, sacar como una enseñanza general. Cuando trabajo en matemáticas es importante comprobar el resultado. O cuando trabajo en matemáticas es importante, yo que sé, preguntar ayuda al compañero antes que lo que sea, ¿no? Entonces, ahí también hay un feedback de proceso muy interesante. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho del feedback es que por quitarnos trabajo, porque yo creo que siempre esto tiene la sensación de, uff, esto es muy difícil de hacer, a mí sí me funciona muy bien, por ejemplo, corregir o tomar muestras Sí, de trabajos y modelar en voz alta. Entonces, venga, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has escrito así? Podríamos cambiar esta frase con toda la clase. sí, sí, sí. Sí, me Entonces, acuerdo ya que no nos volvemos eso, locos. Juan, compartiste un artículo en tu página web sobre Es, alternativas a la corrección escrita, ¿no? Que hay. claro, Sí. es que realmente, o sea, a mí me pasaba, corregía como un loco, Mm. pero eso no tenía ningún impacto, no cambiaba nada. O sea, la gente en general o las lee cuando ya no tiene solución. Mm. Entonces, para eso, por ejemplo, lo de pues, proyectar una cosa y decir, venga, vamos a corregir esto, que a lo mejor no tiene que ser, porque alguna dificultad que pueda haber es cómo vas a proyectar el trabajo de un alumno. Bueno, pues coge un modelo de otros años o invéntate tú un modelo tipo y lo corriges en directo. Y entonces, en el fondo, como ellos van procesando lo que tú estás diciendo, mirando el modelo y mirando su ejercicio, pues eso les ayuda, no tienes que ir uno a uno, ¿no? Y ahí también es muy importante que eso sea como un primer paso para que luego ellos sean capaces de hacerlo entre ellos, ¿no? Y corregirse de una forma amable y constructiva entre unos a otros, ¿no? Ya, totalmente, sí. Y otra cosa que te quería preguntar respecto, sé que estás, bueno, no te iba a decir familiarizado, pero más que familiarizado, estás continuamente investigando. Me parece que también estás haciendo un doctorado, ¿no? Sobre Sí, psicología educativa, ¿puede ser? Sí. sí, así es. Entonces, de una forma así más pragmática, ¿qué rutinas tú como docente llevas en el aula un poco atendiendo a la evidencia científica y que apliques así de manera recurrente? Yo siempre empiezo las clases con técnicas de vocación. Entre Vale. los cinco minutos Mm. de cada clase, que también valdría para un opositor, ¿eh? Sí, sí, Los totalmente. 5 minutos es
algo que me ayude a responder a la pregunta, ¿cuánto sé de este tema? Y para que todo el mundo se sitúe en cuánto sabe de este tema, los famosos, activación de conocimientos previos, pero ahí también en el blog tengo un montón de plantillas que son como juegos, también por parejas, en grupos, individuales, es decir, que da mucho juego. Otra cosa que hago mucho es que eso es selección aleatoria. Es decir, no pregunto en general tú, sino que lanzo una ruleta, que además ya se ha hecho famosa, que lanzo la ruleta porque además tiene sonidos y tal. Sí, Y entonces, para captar un poquito la atención, venga, pues ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Es decir, cualquier persona puede participar. Y la idea además es que siempre tirar de lo bueno que se contesta, ¿no? Venga, pues no pasa nada, vamos a otra persona y luego tú completas su respuesta o incluso la dices con tus propias palabras para que todo el mundo sienta que tiene voz en la clase. Luego es muy importante también, intento, digamos, secuenciar de forma que haya, pues, si hay un tiempo de explicación, que sí. ese tiempo de explicación, eh, digamos, ayude a partir, digamos, en los contenidos en cachitos asimilables y luego un tiempo de práctica donde poder ensartar esos cachitos entre sí. A mí me ayuda mucho esta idea que también hay muchas entradas en el blog de que aprender es conectar. Mm, Entonces, estamos todo el rato volviendo. Claro, la biología quizás a mí me resulta fácil entenderla porque es para arriba y para abajo, ¿no? Pues, por claro. ejemplo, vemos el ADN, pero ahora vamos a ver la mitosis, pero volvemos al ADN y entonces volvemos a la célula. Venga, vamos a recordar lo que vimos de la célula. Entonces, no dejar de revisitar y de conectar cosas con lo anterior, que las actividades sean actividades de conexión, no actividades solo, digamos, declarativas. O Ya. sea, ¿cuánto mide una célula? 10 micras. Pues ya está, o sea, no hay más. Sino preguntas de tipo indagativas, ¿no? ¿Qué pasaría si la célula la ponemos en agua salada? ¿Qué pasaría si nuestro ADN? O sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Y eso también lo intento llevar a cabo. Y luego sí que intento, en todo ese proceso, seleccionar un poco qué evidencias de todo eso, o sea, qué cosas de las que van pasando las voy recogiendo precisamente para evaluar hasta qué punto seguir o revisitar ese concepto o hacer actividades mientras voy a hablar con dos o tres para reforzar alguna cosita y eso. Y ahí es donde inserto yo la evaluación formativa. O sea que en el fondo en el libro, por ejemplo, hay una parte dedicada a la evocación, Sí. porque la evocación es, puede ser considerada una parte, ¿no?, de la evaluación formativa. Puedo mezclar las dos cosas y juntarlos, ¿no? Cuando pienso en la oposición, pues decir, bueno, pues empiezo, ¿cuál es mi forma de empezar a estudiar? Abrir el libro así y quedarme de frente diciendo, ostras, tú, vaya Ya. cosa que me toca. O coger un folio en blanco y decir, venga, hoy te vas a estudiar esto. ¿Cuánto sabes de este tema? ¿Qué recuerdas? Mm, ¿Cómo se conecta con lo de la semana pasada? ¿Cómo se conecta con lo del mes pasado? Y escribir. Esa actividad genera de conexión y de pensamiento sobre el significado, genera aprendizaje. mm. Y sobre todo lo que tú dices, aprendizaje a largo plazo, más bien, que se inserte la memoria a largo plazo, entendiendo un poco cómo funciona la memoria, que no se mejora en cuanto a repetición, sino se mejora conectando con los conocimientos previos, con esas inferencias, con ese esfuerzo cognitivo, con esa práctica Exacto. espaciada. Entonces, un poco entendiendo cómo funciona, pues ya hay distintas estrategias. Imagino que no lo has comentado, pero porque también en el blog lo dices, y me parece que en el libro también que llevarás algún tipo de rutina metacognitiva, ¿no? De cara a final de Sí, la unidad, sí. algún ticket de salida o escalera de la metacognición. Sí, eso también lo hago bastante, que reflexionar sobre el propio Mm, proceso de pensamiento, es decir, qué estrategias te han ayudado, qué estrategias se aplican para resolver, digamos, conflictos, por ejemplo, en ciencia, ¿no? mm, Eh, la argumentación, que estoy leyendo un libro que me está encantando de Jordi Domènech, pues sí, en el fondo pone en palabras, en muy buenas palabras, sí, intuiciones que uno vive, que es la reflexión también sobre cómo hablamos, cómo preguntamos. O sea, no solo es lanzar esas preguntas, sino también lanzar al alumnado preguntas sobre las preguntas. Es decir, ¿por qué esto te ayuda a aprender? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? ¿Por qué empiezo con la ruleta? Es bueno contarlo también. Y es bueno decir, mira, sé consciente que hacemos esto para que tú vayas como evaluando cómo vas.
y también para ir evaluando cómo va pues tu compañero y decir, en un momento determinado le tengo que echar un cable, ¿no? O tenemos que construir de alguna forma juntos, que yo creo que también es una de las claves de la escuela, ¿no? Sí, al final yo creo que esa reflexión sobre la propia pregunta cómo se aprende mejor, creo que transfiere para la vida en el sentido de aprender a aprender, que es la competencia Claro. para mí por excelencia, que más te prepara para lo que venga. Sí, y luego, por ejemplo, al final del curso este trimestre, con Mónica, que es mi mujer, pues Mm, preparamos un cuestionario sí, que, pues un poco eso, ¿cuáles son, qué técnicas has utilizado para esto? ¿Qué no sé qué? Y entonces también ahí recoges información que te ayuda también para orientar y decir, bueno, pues, oye, a lo mejor releer no funciona. O a lo mejor, no sé, a lo mejor has tenido alguna dificultad, ¿no? A mí me interesa mucho y de eso ahora estoy leyendo más, eso como del esfuerzo percibido. sí, Sí, qué bueno. ese es muy interesante porque realmente hay mucho que cortar y mucha tela que cortar. Y creo que a veces el esfuerzo percibido y la competencia percibida ayudarían a la gente a ubicarse mejor. Y también esa evaluación formativa, en el fondo, es Sí. evalúo Autorregular, claro. cuánto, es autorregular, cuánto me estoy esforzando y cómo de bien se me va a hacer esto. Y entonces voy cambiando, digamos, eh, porque depende de las estrategias que utilice, quizá esto lo pueda hacer mejor, ¿no? Yo siempre digo que la unidad de medida del estudio no es la hora, No, porque para nada. claro, en una hora puedo hacer el memo o puedo aprovecharlo a saco o puedo hacer distintas cosas. Perdóname este lenguaje, pero entiendo que estamos aquí. Sí, no, que no te preocupes. Creo que lo viste hace un par de días, compartió en Twitter Héctor Ruiz un hilo sobre copiar enunciados. Bueno, iba un poco en referencia a si copiar ayudaba, era una buena estrategia de aprendizaje. Y se veía un poco que la gente decía, pues esto a mí me ha funcionado, yo me he sacado la plaza así, o yo he aprobado toda la vida así. Que apruebes no quiere decir que sea la manera más óptima Claro, o que más no es mejor. En muchas ocasiones, bueno, tú lo puedes conseguir así. Igual que él siempre ponía la metáfora o el ejemplo de nadar a crawl, que tú puedes lanzar y puedes nadar de X punto al otro punto de cualquier manera, pero quizás has gastado muchísima más energía que si aprendes la buena técnica de crawl y te deslizas bien. Pues un poco el estudio, las buenas estrategias de aprendizaje funcionan así. claro. Y luego ahí importa mucho una cosa que yo creo que lo ha dicho también Héctor, que es lo que yo pensé cuando leí el hilo, ¿no? Que es el sesgo de superviviente. Es decir, claro, cuando has vivido el éxito, Hmm. tú vuelves y dices, eso a mí me funcionó. Ya, a Claro, mí me funciona, total. Sí, claro, sí. a mí me funciona, está muy bien decirlo cuando ya lo has conseguido. Ahora pregunta a los que no se han sacado las oposiciones. Claro, Entonces, claro, lo que viene a decir esto es que podrías haber aprovechado más el tiempo. eso Sí, es. yo el primero, ¿eh? Yo vamos, o sea, ahora mismo, si pienso en mí como, por ejemplo, la carrera, Mm, vamos, mis técnicas eran totalmente inapropiadas y ahora creo que lo habría afrontado de manera distinta. Pues es una pena que eso no llegue a tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a compartir esto para que la gente lo pueda aprovechar. Pero vuelve a ser lo mismo. Yo al final he desarrollado esas estrategias, al final aprendí inglés de forma X, sí, al final hice el blog. Pero claro, ¿qué pasó con la gente que en la carrera se desesperó porque le echaba un montón de horas y no podía y al final ha acabado de otra cosa? Entonces, claro, mm, cuando compartimos historias de éxito, hay que tener en cuenta que compartimos la historia del tipo que lanzó y aceptó la diana. mm, Pero los 99 que lanzaron el dardo y no dieron en la diana, ¿qué hicieron? Y esa es la pregunta. totalmente. Por eso, al final, yo hago el doctorado en psicología porque me equipa con una comprensión que no tenía o que no tengo, que voy desarrollando, sobre cómo funciona esto, o sea, cómo estudiar la realidad para evitar eh, com- comprenderla desde mis sesgos o desde mis ganas de darme razones, por así decirlo. Mm, Entonces, creo que en el fondo es un ejercicio pues de humildad y decir, es que esto como no lo hagas bien, lo que estás midiendo no es realmente lo que estás midiendo. Es que esto es muy matizable y los matices importan, ¿no? Entonces, todo este mundo que es muchísimo más lento, donde todo cuesta un montón, ¿no? A mí me ayuda a eso, precisamente, a evitar estas cosas, ¿no? A decir, bueno, esto que me están contando, a ver, porque yo lo leo y lo interpreto desde mi realidad. Pues vamos a coger el conjunto y cuando coges el conjunto, muchas veces las cosas cambian.
Me gustó mucho la frase de Héctor que decía, no, no, lo conseguiste a pesar de esa técnica, no gracias a esa técnica. Total. Claro, claro. No, pero es que cuesta mucho, a mí me ha pasado y también estoy en ese proceso de dejar el ego a un lado, que tú lo hayas conseguido no quiere decir que sea la manera más óptima ni que a todo el mundo le funcione. Quizá yo cuando oposité tampoco utilicé las mejores técnicas de estudio, pues no hubiera desequilibrado tanto mi vida, me hubiera dado tiempo más a ejercitarme y a todo esto. Y te quería preguntar ahora también en relación a evidencia, psicología cognitiva y demás, más mitos que tú quieras comentar, que veas que están muy arraigados en docentes y por Twitter y demás. Vale, yo voy a parecer que hago eco, pero yo es que estoy de acuerdo con Héctor en muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que hay una idea que tiene, todos los mitos educativos tienen siempre como una semilla de verdad. Es Sí, decir, algo que en el fondo, vale, es de sentido común, ¿no? Yo creo que evidentemente cada persona es diferente y yo trato de conocer a cada alumno, ¿no? A cada persona de mi clase, entendiendo sus peculiaridades. mm, Pero de ahí hay un salto muy grande a pensar que cada uno aprende de forma radicalmente diferente. ya, total. Sí, sí, sí. Esto está súper arraigado. Entonces, no, Mm, cada uno aprende de forma diferente. No, no. Y siempre pongo el mismo ejemplo, la publicidad. ¿Por qué hay una carrera que se llama marketing? Porque mm. hay unos mecanismos de Patrones, seducción, claro. patrones que son seductores para la inmensa mayoría de nosotros. Entonces, por eso, tú puedes decir, cada individuo tiene unos gustos diferentes. Sí, pero a la hora de comprar, hay cosas que funcionan y que nos llaman y que nos pican el gusanito a todos. Clink, clink, clink. Pues con el aprendizaje pasa exactamente igual. Es decir, hay unos patrones, unas formas de funcionar semejantes, que es un poco lo que trato de compartir, ¿no? ¿Esto quiere decir anular la individualidad de cada persona? No, No. en absoluto. Pero sí puedo sacar sugerencias generales. Evidentemente siempre va a alumnos concretos, situaciones Sí. concretas y contextos. Pero pensar que cada situación es diferente, yo creo que nos lleva a lo importante es mi experiencia. Porque como cada uno es diferente, yo soy el único que conoce lo que experimento. Uf, eso es muy peligroso porque eres tú, claro, contigo mismo. Entonces, la investigación en este sentido lo que te hace es ponerte un espejo y decir, bueno, que sepas que en general pasa esto. Lo que pasa es que tendemos a romper ese espejo y a decir, no es cierto, esto no es verdad. Ya, pero en el fondo es un poco reconocer que tal vez podamos estar equivocados en nuestra forma de afrontarlo, ¿no? Ese me parece como mmm, la idea subyacente. En el fondo, el, el, lo que estoy haciendo yo ahora es investigar algunas ideas, Mm, pero no tanto por las ideas, sino para ver si hay ideas subyacentes, o sea, patrones de fondo, porque a mí lo que me interesa, ¿no? Y gracias a mis directores que son buenísimos, pues eso, si hay ideas subyacentes, porque en el fondo creo que se podrían resumir en dos o tres cosas, no en 500, ¿no? Y una de ellas para mí es esto, cada uno es diferente y por tanto no se puede generar patrones. Y de ahí nacen distintos, ¿eh? Y de ahí sí, se puede expresar de muchas maneras, pero todas tienen en común esto. Y en el fondo, por ejemplo, en otras disciplinas está súper aceptado. Por ejemplo, en el mundo del deporte, sí. tú no llegas y dices, no, bueno, es que, ¿cómo vamos a entrenar así? Yo entrenaba al Alavés y él entreno no sé qué. Bueno, Mm, ya, pero hay unos ejercicios que funcionan. O en el mundo del baloncesto. Yo he jugado en muchos equipos de baloncesto a distintos niveles y en general siempre he hecho un mismo tipo de ejercicios. Quizá la parte táctica se cargaba más en aquellos equipos con más. Pero oye, es que entradas a canasta, entradas a canasta. Y nadie dice, bueno, cada jugador es diferente. Sí, cada jugador es diferente, pero todos tenemos que practicar tiros libres de entradas a canasta. totalmente. Sí, al final la memoria funciona de una forma, De hay una ciertas forma, estrategias que hacen que se reflexione mejor y por tanto se aprenda mejor a largo plazo y bueno. claro, Creo que está muy conectado lo que comentas con los estilos de aprendizaje, incluso con las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? Que no, es que cada uno aprende de una manera. Héctor Ruiz también lo decía, estamos aquí ahondando con Héctor Ruiz, pero que al final lo que hace la escuela etiquetar y que te digan tú eres de inteligencia natural o de inteligencia bueno, claro, lingüística, es claro. que te estés perdiendo todo lo demás. Y al final el aprendizaje es justamente eso, que puedas aprender. Claro, es que, por ejemplo, a mí eso me llama la atención, porque la mejor forma de aprender, por ejemplo, cuestiones geográficas, que a veces yo las trato desde el punto de vista del clima, Sí, pues es que eso es visual, pero es visual para ti
y para tu primo. O sea, quiero decir, es un mapa, es visual. Pretender que alguien aprenda mejor un mapa, pues yo qué sé, o escuchándolo, con una descripción, o Oliéndolo, diciendo, no, lo que oliéndolo. tiene que hacer, oyéndolo, o lo que tiene que hacer es caminar. Y dices, Sí. mira, me encanta la montaña, pero necesito ver el mapa. Y toda la gente de montaña, y he trabajado también con conservación de la naturaleza, todos usábamos mapa. Y conozco gente que se orientaba genial, pero el mapa es el mapa. Ya. Entonces, eh, los estilos más bien dependen del tipo de cosa que estás aprendiendo, más que de la persona. Hay cosas que se aprenden mejor de una forma y cosas que se aprenden mejor de otra. Sí, al final va un poco por esa línea. Y ahora te quería preguntar más de forma concreta, porque tú divulgas mucho, tanto a nivel de Twitter, la página web, tienes un par de libros. Entonces, ¿tú cómo te formas? Y conectándolo un poco, ¿cómo recomendarías a un docente para que esté actualizado y pueda aplicar estas buenas estrategias? Esa pregunta es muy buena. Yo empecé leyendo blogs. Sé que esto parece una publicidad subliminal Mm, del mío, pero la verdad es que empecé leyendo a Teacher Head, a Tom Sherrington, mm, empecé leyendo a Dylan Williams, o sea, gente que mm. compartía en un lenguaje muy divulgativo. Me parece que el lenguaje técnico no es fácil, a mí no me resultó fácil, por lo menos, y entonces es una primera aproximación. A medida que te acostumbras a esa primera aproximación, y entonces, bueno, pues eso, los hilos de Héctor, el libro de la evaluación formativa está escrito en ese tono, Mm. tal vez te apetezca ahondar en algún aspecto y por eso hay una sección al final que son referencias bibliográficas. Entonces, mira, en la evaluación formativa tienes una referencia al estudio de Valerie Schutt, por ejemplo, del feedback, que es un estudio de una mujer investigadora sobre el feedback, Sí. que es muy bueno, es muy buen estudio, es decir, no es muy técnico. Y de ahí vas ascendiendo, digamos, el nivel. El nivel me refiero al nivel de complejidad y de tecnicismo, ¿eh? Porque luego en el aula el nivel puede ser diferente. Pero es verdad que empezando por ahí, ascendiendo poco a poco, ¿qué ganas cuando subes el nivel de complejidad y tecnicismo? Hombre, pues que estás leyendo la fuente original. Mm. Entonces, lo siguiente también es empezar a entender, que ya te digo que esto es complicado, el método por el que se ha realizado eso, que a su vez te permite entender sus límites y sus posibilidades. Eh, por eso yo reivindico pues esto, por ejemplo, este podcast o los blogs educativos me parece que tienen espacio en la Sí. formación docente. Eh, yo tengo un alumno cuando estaba escribiendo el primer libro que me dijo que leer es dejar que alguien te dé la brasa. Entonces, me parece muy buena definición, Sí. porque es verdad, eso quiero decir. Cuando tú estás leyendo, pues inevitablemente piensas o vas masticando lo que la persona te está contando, mucho más que de otra forma. Pues hay que leer, ¿no? Y hay que leer libros que hay por ahí de educación muy buenos y que te pueden poner sobre pistas, ¿no? Y idealmente yo creo que hay que leer, ir como ahondando, acercándose en los temas que te interesen, pues leyendo cosas cada vez un poquito más técnicas. Mm. Yo me formo así. Y luego, claro, yo no dejo de hacer cursos, escucho, hay muchísimos cursos en abierto, muchísimo. Sí. Por ejemplo, hay uno de Aprender a Aprender, que es el curso online masivo más hecho de la historia, Sí, sí, que sí, se sí. llama Learning How to Learn de Barbara Oakley, Sí, sí. y eso Ese lo he está en hecho yo. abierto, por Sí, sí, sí. ejemplo. O Steven Pinker, que es un psicólogo que habla a veces de la percepción y los sesgos, tiene todas sus clases grabadas online. Mm. Bueno, pues me meto ahí, como tengo mi biblioteca en Notion, por cierto, lo tengo ahí metidito, Muy bien. y ahí voy tirando. Y cuando tengo un hueco, pues voy leyendo. El blog, en el fondo, tiene una motivación también egoísta. O sea, me formo cuando leo algo y tengo que escribirlo. Totalmente, totalmente. No, no, te entiendo porque yo mi podcast y también mis formaciones es lo mismo. ¿Eh? De hecho, yo Claro, tuve la problemática de, yo pienso que habrá una mejor manera de estudiar y entonces me empecé a comprar todos los libros de Héctor Ruiz, a seguirle, a incluso ver la fuente, a leer más, a hacer el curso de Bárbara, a ver todas las charlas de Bárbara, de Héctor y al final es, pues bueno, esto lo comparto y cuando lo comparto lo aprendo por dos, porque me cuesta como exactamente. digerirlo, hacerlo más sencillo. Sí, sí, totalmente. Yo Y creo que ahí es muy importante eso, en la sí, formación docente tiene que haber una parte de colectivo, o sea, que siempre incidimos con esto, de escuchar podcast y tal, hacerlo como individual,
Pero la parte de compartirlo con los compañeros, de poderlo contar, y para eso idealmente están también las redes sociales, tienen un potencial ahí enorme, Eso pueden es. ser un arma de destrucción masiva o pueden ser un arma de construcción masiva, ¿no? Porque podemos compartir también esas cosas. Hmm. Sí, y algo que me gustó, porque le hice una pregunta similar a Manuel Fernández, no sé si lo conoces. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Y me gustó que para los docentes, para no perdernos en todo lo que se divulga y en todo lo que te puedes formar, es que hagas un pequeño ejercicio de introspección y veas qué es lo que más te cuesta dentro de tu clase. Pues, por ejemplo, en este caso yo creo que una constante es la evaluación formativa, por eso también ha funcionado, vuestro libro está increíble, y decir, vale, de evaluación formativa, ¿dónde puedo ir? Y ahí empezar a formarte, para no perderte y no, me Claro, meto en claro, un podcast y me escucho todo ya, pero es que quizá, claro. pues no. Claro, a mí me pasa mucho que a veces me preguntan cosas de, por ejemplo, de gestión educativa o de Mm, política educativa. Yo puedo dar mi opinión, pero es mi opinión. claro, sí, Porque, y me dicen, sería estupendo que leyeras tal. Ya, pero no puedo leer de todo. no, Entonces, no, en es general, posible. siempre intento leer cosas de ciencia cognitiva aplicada al aprendizaje porque lo hago al día siguiente o al año siguiente o cuando sea, pero lo voy a hacer en el aula. Reflexiones así, a mí hay libros que he leído que me han gustado un montón, pero que al final son como reflexiones elevadas que te cambian un poco la mirada, Sí. pero muchas veces si no las aplicas día a día, pues te dejan un poquito cojo. No digo que no sean necesarias esas reflexiones. Lo que digo es que a veces solo tenemos esas reflexiones y necesitamos algo de concreto de qué hago, o sea, cómo podemos hacer esto mejor. Ya está. Mira, un poco en relación a eso, y creo que tu opinión va a ser muy buena. Al final, un sector de la gente que me escucha y me sigue son opositores. Y una oposición es desmarcarte, la competencia realmente pues es un poco diferenciarte del resto. Y yo por lo que veo, sobre todo en Instagram, es que en ocasiones hay mucha pirotecnia educativa, de que se intenta innovar o se comparten gamificaciones sesgadas que no están contextualizadas y demás. Entonces, te quería pedir, Juan, mmm, ¿qué ha de cumplirse para innovar correctamente en educación? Que es, qué buena pregunta también. Mira, ya solo plantearse esa pregunta me parece adecuado. Es decir, no es probar cualquier cosa, como dices tú, con pirotecnia, sino cómo sé que que esto ha funcionado. Hmm. Esa es la pregunta clave. Entonces, ahí me parece que cambia todo. O sea, la pregunta final no es voy a hacer esto porque voy a compartir una cosa y va a ser increíble, sino qué quiero conseguir, qué objetivo tengo ¿Qué quiero y cómo conseguir? y cómo me voy a asegurar de que voy a cumplir ese objetivo. Y entonces, a partir de ahí, planifico y planifico la innovación. La innovación educativa es necesaria, ¿eh? Hmm. Lo que pasa es que, ¿qué objetivo persigue? ¿Para qué lo estás ¿Para haciendo? qué? Muchas veces esa pregunta se queda un poco en el aire, ¿no? Es, bueno, lo estoy haciendo para motivar. Vale, ¿cómo estás motivando? ¿Cómo sabes que estás motivando? Y el aprendizaje, ¿qué pasa con él? Que en el fondo debería ser así, ¿no? Entonces, medimos motivación por medio de una observación directa que inevitablemente es sesgada porque estamos Sí. deseando que salga bien y luego no medimos el aprendizaje. Entonces, cualquier innovación educativa tiene que, en algún momento, preguntarse por el aprendizaje. ¿Esta innovación ha conllevado más aprendizaje? Si tú me dices, bueno, lo estoy haciendo porque voy a motivar, porque esto es motivador. Y luego eso me va a ayudar a plantear otra serie de actividades que conduzcan al aprendizaje. Bien, sé honesto y di, estoy haciendo esto porque esto me ayuda a motivar. Punto. Pero al menos sé honesto y asegúrate de que luego hay algo que utiliza esa motivación construida para generar aprendizajes. Porque si no, es innovación para motivar, pero una motivación siempre, la motivación tiene una característica, que es que está ligada a un objetivo. Sí, Entonces, la motivación académica tiene que ser una motivación ligada a aprender. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ligar la motivación al aprendizaje y ver qué pasa ahí, si de verdad lo estamos consiguiendo. Y puede ser que sí, ¿eh? Y a veces es decir, mira, es que he conseguido que todo el mundo esté más a gusto en clase, esté más... Vale, si ese era el objetivo, estupendo. Lo que pasa es que luego tendrás que vincular eso a algo que genera aprendizaje. completamente. Y bueno, no te quiero quitar mucho tiempo más, Juan, pero un par de preguntitas. Así más personal, ¿qué has aprendido recientemente? Bueno, estoy leyendo el libro este de Jordi Domènech, Sí. entonces he aprendido a que a veces puedo utilizar actividades vinculadas al lenguaje que me... O sea, he aprendido que eh, puedo realizar actividades específicas de enseñar a escribir ¿Sí? muy vinculadas a mi materia.
Ostras. Sí, la verdad es que sí. Todavía tengo que rumiarlo, porque ya te digo que leer es rumiar. Y claro, eso ya para el verano. Pero no, pero hay alguna cosa que he leído que me ha planteado de hasta qué punto modelo también, porque ya sabes que eso, Mm, mucho hacer preguntas, hasta qué punto podemos también ayudar a construir mejores frases para mejorar la comprensión lectora y la sí. expresión escrita, que es una cosa que me obsesiona un poco porque me parece que luego hay mucha gente que los problemas académicos se reducen a saber comprender bien un texto y a saber expresarse bien, ¿no? Y eso cada vez lo veo más. Y entonces, eso lo he aprendido últimamente. Es decir, puedo enlazar actividades donde pueda trabajar directamente el léxico Sí. y a la vez la argumentación científica y el pensamiento. Eso he aprendido recientemente. Lo que al final está conectado, como tú has dicho antes, que la ley nos lo pide, que son elementos transversales, tanto a nivel de secundaria y demás, Eso la es. comprensión oral, escrita, la expresión oral y escrita. Fíjate, porque de hecho nosotros nos pide la consejería un plan lector. Hmm, Y entonces, y esto soy yo, ¿eh? O sea, que no pongo el ejemplo. Y te dicen un plan lector y dices, vale, voy a mandar un libro de biología. Que lean un libro. ya, No va de esto, no es esto. Es aprender a leer y a comprender una argumentación científica con todos los matices que eso tiene, con lo que transmite también de ciencia, de cómo funciona la ciencia. Entonces me ha abierto los ojos a una complejidad nueva que yo no había visto. Y luego he leído más cosas sobre memoria y he leído un libro de Barbara Oakley, precisamente que se llama Uncommon Sense Teaching, hmm, y me ha gustado mucho una parte en la que habla de memoria declarativa y memoria procedimental, sí, y me ha gustado mucho porque habla de cómo la memoria procedimental es muy difícil de asentar, pero luego una vez que está asentada es muy fácil de recuperar. Por ejemplo, atarse los zapatos o tirar un tiro libre. hmm, Y en cambio, la memoria declarativa es más fácil de insertar, pero luego cuesta mucho más recuperarla. recuperarla. Hmm, Y esa idea también me da algún juego porque hay algunas cosas que, o sea, hay veces que no somos conscientes de la cantidad de práctica que requieren algunas cosas. Y hay cosas como escribir, por ejemplo, sí. claro, es procedimental, es que requiere mucha práctica. Y entonces también me estoy planteando qué tiempo le dedico a cosas procedimentales, de practicar más veces en el aula, ¿no? De que al final se convierten en rutinas. Muy ligado a eso, pues eso, a generar un ambiente seguro, a generar un ambiente donde la gente también tenga las cosas claras, a la gestión, digamos, de clase, Hmm. más así, del comportamiento de clase. Sí, el otro día también es que se me había olvidado esta pregunta. Cuéntanos de forma resumida la dinámica esta que llevas a cabo de preguntas sin aviso, que me pareció bastante interesante y de hecho el otro día la compartiste por Twitter también. Y eso es una cosa que se la leía a Daklemov, que por cierto, esto me hace mucha ilusión. Estoy escribiendo una entrada con Daklemov para el blog. Sí, Entonces, ostras, qué bueno. sí, va a ser va a estar genial porque es como De hecho, él es habla como un castellano, diálogo. ¿no? Él habla Sí, castellano. él habla un Sí. poco castellano. Entonces vamos a escribir, vamos, está casi hecha. Él propone la idea y es como él lanza una idea y como el docente la lleva a cabo. Yo soy el docente y entonces un diálogo entre el experto y el docente que lleva a cabo una práctica. Qué Muy bueno. chula. Sí, es una idea así que surgió en esto de Chile y joder, es una pasada. Me parece que también ayuda a la gente a conectar. Entonces, las preguntas sin aviso es lanzar preguntas, pero claro, tienen que ser preguntas como hablábamos antes, ¿no? Como, hay preguntas como preguntas declarativas, Mm, luego hay preguntas que son más bien como inferenciales, o más bien como y preguntas abiertas, preguntas evaluativas. Y entonces, como las preguntas sin aviso es poder preguntar en cualquier momento de la clase, la dinámica habitual de la clase mm, está transida, por así decirlo, está transitada por preguntas que son las que vehiculan el pensamiento. mm. Entonces, esto del cold calling es, pues eso, preguntar sin aviso y decir, venga, a ver, dime, ¿qué te parece que pasaría si no sé qué? ¿O alguna vez has pensado en si esto se relaciona con otra cosa? Entonces, articular, digamos, la clase siempre por medio de esas preguntas. Y es verdad que nuestra tentación a veces, y la mía, ya vuelvo a decir, por lo que a mí me ha pasado, Sí, es que cuando te dicen no sé o tienen pocas ganas de contestar, lo dejas enseguida, pero cuando conviertes en una dinámica, es decir, si me dices eso voy a volver a ti,
porque me interesa mucho saber lo que piensas de una forma amable, porque esto no es Sí, cuestión claro. de hacer un interrogatorio con el flexo. Sí, sí. Eh, Al final es, bueno, digas lo que digas, esto va a ser positivo. Entonces, venga, di algo que de ahí tiramos. Y muchas veces es que lanzamos preguntas que están bien o mal. Y entonces la gente que no sabe hacerlo bien no contesta. En cambio, las preguntas abiertas o negativas tienen la potencia de que cualquier persona puede potencialmente contestar y lanzar sus ideas. Y podemos convertir esas ideas como en el punto de partida de reflexiones. Eso es. Entonces, claro, entonces la idea ya aportaba algo, que fue como el primer disparador de un proceso conjunto que hemos hecho para construir una idea. Qué bueno. Y mira, otra pregunta que te va a desconcertar un poco, Juan, un poco personal. ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más te ha cambiado durante este año? La compra de menos de 100 euros que más me ha cambiado. Pues mira, O más te ha ayudado? sí, la compra que más me ha ayudado han sido unos cascos en los que parezco un piloto de helicóptero, Ojo. pero sí, pero es que en el fondo esto que estamos haciendo también Sí, ayuda a escucharse bien. Ahora no, pero que generalmente sí. cuando me veáis con los cascos aquí, el micro puesto, joder, es que ayuda. Muchas veces hay un problema en la videoconferencia y muchas veces que hay un problema de sonido, o sea, Sí, que sí. no te oyes bien y que hay un ruido de fondo o que tienes miedo de que te interrumpan o que venga alguien. Y entonces esto me ha ayudado a mejorar mucho mi comunicación online, que ahora es bastante. Pues sí, al final es algo que si de manera recurrente lo utilizas, pues seguro que te sirve. Y yo voy a hacer una recomendación de un par de libros, ¿vale? Para acabar, Juan, y tú si quieres luego lo haces, más que nada tanto para opositores Genial. como para docentes. Yo creo que de este año los dos libros que más he leído, porque a mí me gusta mucho coger como un libro y si me ha aportado, no irme a otro, sino cada X tiempo releerlo, trabajarlo, a ver cómo lo puedo aplicar. Entonces, por un lado cómo aprendemos, me parece referente para todos los docentes. De hecho, aquí entra feedback, también entra Ujú. estrategias de aprendizaje, nos habla de memoria, cómo aplicarlo al aula, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que complementa, y creo que ha sido el libro de este año, la evaluación formativa, tanto lo has hecho tú con Mariana Morales. Esas son mis dos recomendaciones que creo, sinceramente, que todo docente debería leer y debería empezar por ahí. No sé si tú Bueno, pues tienes. gracias. Sí, sí, no, de verdad, o sea, a mí me cambió, fue como que me abrió los ojos y dije, estoy haciendo cosas bien, pero tenía como muchos mitos de, pensaba que la gente que hacía rúbrica era buen docente, más notas es mejor, más objetivo, bueno, nada, ya sabes. Y pues yo, mira, yo por dejaros dos libros, a mí me gusta, bueno, este año van a sacar, os voy a decir dos libros que van a salir este año. Mira, vamos a estar ahí atentos. El primero es uno de Dan Willingham, ¿Sí? que ya se puede comprar en tapa dura, pero yo estoy esperando la versión de tapa blanda porque luego me lo llevo por ahí y lo destrozo, Mm. que se llama Outsmart Your Brain. Mm. Y entonces, conociendo el autor, que es el mismo que por qué a los niños no les gusta ir a la escuela, Mm. ese va a ser un librazo brutal. No, o sea, os recomiendo dos libros sin haberlos leído, cosa que a veces es un Sí, sí, poco. ya. Pero vamos, por autor, increíble. Y luego, Michael Kiles, que tiene un libro sobre feedback, Mm. va a sacar en abril un libro que se llama The Power of Questioning. Y Ostras. también estoy deseando leerlo porque lo que he visto de ese libro me parece brutal. Porque es lo que hablábamos, lo puedes hacer en cualquier clase, da igual la perspectiva que quieras tomar. Esto es transformador, hacer buenas preguntas. Un libro dedicado entero a eso, pues es que me parece brutal. Y ya digo que del autor he leído otros dos que me han encantado, o sea que recomiendo autores conocidos, no me lanzo ahí a la piscina Sí, con. sí, sí. Totalmente. Bueno, lo pondremos, no sé si están en preventa ya, pero Los dos están en sí. preventa, Vale, el de Power of Questioning probablemente, no sé si en España, en el Reino Unido sí. Y el vale. otro ya se puede comprar. Vale, perfecto, pues lo pondremos. Por mi parte, nada más, Juan, decirte que muchísimas gracias. Ya sabes que lleva mucho tiempo pidiéndote la entrevista. Sé que estás a tope con todo lo que haces, todo lo que te formas, todo lo que divulgas, el doctorado, docente y demás. Y eso, nada, muchísimas gracias por este ratito. Y vamos a dejar también en las notas del programa tanto su web como libros que tiene, todo lo que hemos hablado un poquito al respecto. Y lo dicho, gracias, Juan. Nada, hombre, gracias a ti. Si yo lamento a veces esto, pero también ha sido un trimestre complicado. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Que Sí, nueva ley y demás, en fin. vamos. Y ya era así, esto es una muy buena forma de acabar. Mira, Pues sí. Pues nada, un saludo, Juan. venga, vaya muy bien. Hasta luego.